Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Ducto Limpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ducto Limpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio. Conducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Bien, gracias por seguir en mis contenidos en este canal de YouTube, como siempre, y agradecido como siempre por toda la sintonía de ustedes. Aquí tengo, ya que estamos cerquita de la segunda vuelta de las elecciones colombianas, el próximo domingo 29, este programa debe estar saliendo el jueves en la mañana, con Cristian Mancera. Cristian lo conozco yo desde hace años, siempre me acompaña en paneles de mis distintos trabajos. Cristian además conoce muy bien la política local y además, bueno, un colombiano que tiene una lectura interesante. Grabamos un programa para Martí que va a salir este viernes a la 1 de la tarde como parte del panel y además me encantó su análisis. Un análisis que quizás no todos quisiéramos oír porque así, o no es que, porque a uno le gustaría, no, tenemos esta opción en la mejor y aquella. Pero bueno, creo que lo que nos viene, y no solo para los colombianos, porque yo creo que ya las elecciones hemos aprendido en estos últimos tiempos, Cristian, que ya no es Colombia, ya es Latinoamérica. Lo que pasa en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, ya nos afecta a todos por completo. Y de allí el interés en el tema colombiano. ¿Cómo estás? Muy bien, y te agradezco la invitación, pero mira que hay una curiosidad con eso que estabas diciendo, y es que pues yo nunca he sido uribista, ¿no? Nunca me he identificado como tal. Sin embargo, soy una persona que representa un pensamiento de centro derecha con una tendencia muy a lo social, lo cual pues me hace, digamos, un liberal de centro derecha, por decirlo de alguna forma. Pero tampoco soy una persona de izquierda, ni tampoco me identifico como tal. Pero realmente, digamos, la postura que he tomado en estas elecciones colombianas ha sido una postura de no comprometerme a decirle a una persona, por ejemplo, o a los colombianos, vaya, vote por este, porque es que este acá es siniestro, sino lo que he tratado de hacer es como de hacer mucha pedagogía electoral y decirle a la gente, bueno, realmente tenemos una persona que tiene estos componentes y otra que tiene estos componentes, y que la gente tome su decisión, porque lo que vemos realmente es mucha gente diciéndole a uno, y a mí me lo dicen, me llaman a toda hora a decirme, no sigas diciendo eso porque es que entonces le estás haciendo campaña a Gustavo Claro. Petro. Pero realmente la estrategia ha sido, o sea, porque pues al menos yo sí lo digo de frente, no soy uribista y realmente pienso que estamos en una posición en la que estuvimos hace 4 años, en donde nos pusieron a elegir entre la única opción que había que era Duque, pero en esa oportunidad al menos había la confianza de que Duque representaba algo que al menos daba algún tipo de esperanza, así hubiera terminado siendo un fiasco y nefasto. Pero entonces ahora tenemos también que decidir entre el señor Hernández y el señor Gustavo Petro, y entonces estamos en esa disyuntiva, y al menos yo he estado bastante preocupado por eso, porque finalmente lo que estamos viendo es dos candidaturas con personajes siniestros al lado y lado, y el país tiene que sentarse a decidir, bueno, ¿y por quién vamos a votar? Y tenemos un candidato, entre otras cosas, que va a ser obligado a debatir, según tengo entendido, y como abogado me atrevería a decir que hay un fundamento de derecho para que ese fallo de ese tribunal finalmente se termine aplicando, porque tenía un debate jurídico sobre ese tema,
sobre que entonces ahora cualquiera puede entutelar o demandar a través de este proceso inmediato que alguien, pues, no sé, venda mango sin sal. Pero entonces aquí el tema es que el derecho al voto es un derecho fundamental y cuando la mayoría del país, sobre todo esos votantes indecisos e independientes, están en este momento sin saber para dónde pegan, se está vulnerando el derecho fundamental al voto porque la gente no sabe por quién votar y el debate es fundamental. Y el hecho que no sean obligatorios no quiere decir que el candidato, sobre todo el señor Hernández, salga a decir, no, es que yo no voy a debatir porque es que no quiero, no. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el trasfondo de no querer debatir? Y también muchos lo hicieron, Federico Gutiérrez, el señor Gustavo Petro lo hizo en su momento. Debe haber un fundamento que no puede ser solamente decir, no, es que no quiero ir o es que no me conviene, porque es que finalmente no es un tema de conveniencia, sino es un tema de que el elector tiene derecho a un voto y si el señor Hernández tiene una propuesta muy buena, que vaya y la debata. Y si puede en el debate destruir a Gustavo Petro, que lo destruya. O si Gustavo Petro lo destruye, eso ya es parte del juego. Pero pues en esa situación tan caótica estamos, Alejandro, y me preocupa muchísimo ese tema, al menos para la gente que está indecisa. Así es, fíjate que en la primera vuelta uno aspiraba a Fico como la parte que iba a oponerse a Gustavo Petro. Las encuestas, los sondeos hablaban de la importancia de Gustavo Petro, que es representante de la izquierda, que es el Maduro, que es el Díaz-Canel, el castrismo, que es el Daniel Ortega, y uno pierde como la ilusión de que realmente con estos procesos democráticos, la verdad que nos están llevando a mierda. Es decir, perdona la grosería, a mierda, porque entonces tú dices, no puede ser que querramos comer caca viendo lo que está pasando en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, viendo lo que está pasando en Bolivia, en Argentina, en México, con este tipo de gobierno, esta tendencia. Pero lo que tú dices es importante, tú sabes, yo sí fui uribista y tú lo sabes, No, pues es que mucha gente lo fue, o sea, en su claro, momento todo el mundo lo fue porque representó un ideal, un cambio para el país, o así sea, es. pero en los últimos años ha resultado ser, pues, o sea, también una tendencia bastante siniestra. Entonces, pues, o sea, una cosa es lo que fue y otra cosa es lo que soy, por Claro, así. porque si fuera, y aquí hay que desligarse de las pasiones como tal, si siguiera siendo un camino importante para vencer a estos demonios que nos tienen esclavizados en toda la región, tú dirías, bueno, se mantuviera, pero se diluyó por las ansias de es que no sé cómo definirlo, ¿no? Pero es Porque, que ni siquiera es un tema del señor o de la figura del exacto, presidente. Es un tema de toda esta mano de gente que llegó después y llegó como ahí cuando, está. ¿no? La, no quiero utilizar, pues, pero voy a utilizar o sea, que un animal tiene unas crías y entonces se pegan allí a chupar leche y en este caso lo que hemos visto en mucho del uribismo son personajes siniestros que han venido como si estuviera como planificado, destruyendo ese legado de ese presidente que llegó para cambiar el país. Y entonces, ahorita lo que tenemos son la mayoría de personajes que han llegado a ocupar cargos y curules y esto, porque se ganaron eso en un bingo, el presidente los montó en esas listas del Congreso para ser parte del gobierno y finalmente han hecho quedar al presidente Uribe y a su legado tan mal de que yo creo que, pues, o sea, cuando salga Duque del gobierno y entre ese señor Hernández, o sea, hemos llegado, tú decías caca, estamos en la caca electoral porque tenemos unos candidatos que realmente nadie se identifica. Es que tuviste, por ejemplo, a ese Fico Gutiérrez que no conectó con nadie y entonces gana este señor Hernández de manera sorpresiva el segundo puesto en la cantidad de votos y la gente que le apostó a Hernández fue gente que no era uribista, la ironía. Entonces ahora que Hernández llega a la segunda vuelta, ahora todo el uribismo lo está apoyando y eso pienso que le va a restar. Y mucha gente va a terminar votando por Gustavo Petro, así se tengan que entregar 10 sapos, pero hay gente, como te digo, y te lo decía anteriormente, que hay gente que prefiere tragarse el sapo de Piedad Corda, prefiere tragarse el sapo de la señora Francia Márquez y sus salidas en falso,
aguantarse 4 años más del uribismo. En ese nivel estamos ya de Es decadencia. grave, es Es gravísimo. gravísimo. Es gravísimo, porque aquí no se está pensando en lo que representa la movida de este foro de Sao Paulo, aquí no se está pensando en el castrismo, en la hegemonía que puede este grupo que está conquistando la región y que tiene el camino abierto para su negocio fundamental, que es el narcotráfico y el terrorismo. Nadie está pensando en eso. Entonces, nadie está pensando en los 2 millones de venezolanos migrantes que han salido miserablemente de Venezuela para buscar algo mejor y resulta que se van a encontrar algo igual o peor en Colombia, porque al final estás en un patio ajeno. Tú eres migrante aquí en Estados Unidos De acuerdo. y tú te la has mamado igual que uno. De Entonces acuerdo. nosotros tenemos que tener 2 o 3 trabajos, estar haciendo cosas y portarnos mejor que el nacional. ¿Por qué? Porque si no nos portamos mejor nosotros, sabes que somos los segundos. Nos votan. Te votan, te votan, siendo ciudadano como eres o no. Entonces, mira, por eso es que me interesó, después de ver este programa, que de verdad que te agradezco el análisis y que yo siempre me peleaba contigo en lo, ojo, no me peleaba, porque tú siempre has tenido una idea política más, no voy a decir más balanceada, es que no sé cómo etiquetarla, ¿no? Yo siempre he No, sido pero efectivamente no soy radical. O sea, yo no me yo voy a sí soy poner a defender radical y cosas que eso es son lo que me radicales. molestaba de ti. Yo sí soy radical y tú lo sabes. Entonces, pero yo siempre he sido respetuoso. De hecho, yo trato de ser respetuoso con la gente con la que yo te he visto, con la que yo comparto, porque yo sé que yo no tengo la verdad. Yo sí soy radical y he sido radical, era uribista y me rasgaba las vestiduras, etcétera. Y cuando te oí el análisis, yo digo, coño, me quedó rondando en la cabeza. Yo, este carajo tenía razón. Es decir, en todos los debates que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, tú siempre has tenido la razón, porque yo pensé que... Pero en eso que tú estás tocando hay un tema y es que, y mucha gente no entiende eso. De hecho, yo tengo muchos inconvenientes a veces porque localmente aquí en Miami los uribistas me ven como, de hecho, y me han catalogado como petrista. Sí, sí, como izquierdoso, que yo lo De llegué a acuerdo, pensar un buen tiempo también. pero no lo soy realmente. El tema es que, por ejemplo, yo creo más en una teoría es del servicio y creo en algo, o sea, que es evidente y es lo siguiente. Si yo tengo una amenaza en mi país, yo tengo lo que supuestamente se denominó la amenaza fantasma, que era Gustavo Petro, ¿no? Para utilizar una frase de la Guerra de las Galaxias. Y entonces, yo creo que eso es un personaje siniestro. Entonces, ¿por qué hago un mal gobierno? ¿Por qué tengo tantos escándalos de corrupción? ¿Por qué dejo que se roben la plata? ¿Por qué dejo, o sea, en medio de una pandemia hago una reforma tributaria que da pie a que se queme el país? O sea, son cosas que uno dice, ¿en qué mundo estamos? Entonces uno dice, bueno, pues Duque fue elegido y supuestamente decía que era un títere, pero ¿realmente fue títere o realmente gobernó con la suya? Y si gobernó con la suya, pues terminó sepultando el legado del presidente Uribe. Y ahora lo que tenemos es la realidad que tenemos. Tenemos un señor Hernández, que es un señor impredecible, y tenemos un señor Gustavo Petro, que no es impredecible. Es predecible, sabemos quién es, qué puede ofrecer, quiénes lo ¿Hacia dónde rodean, en quiere fin, ir? etcétera. Entonces la gente en este momento está pensando, y te aseguro, Alejandro, que va a haber debate, porque los van a obligar a que intervengan, porque finalmente te puedo asegurar que hay 5 millones de votos en este momento que no saben por quién votar. Y entonces, si no hacen debate, pueda que mucha gente vote en blanco y eso va a ser decisivo para ambas campañas porque estamos en un photo finish. Entonces, Y cuando esa estamos... decisión va a ser a favor de que los sondeos vienen diciendo que va a ser el presidente, que es Gustavo Petro, sin duda alguna. Correcto. Entonces, dentro de ese contexto, y te lo voy a hacer honestamente, que muy poca gente sabe esto, yo fui secuestrado en Colombia. Yo cuando recién llegué aquí a Estados Unidos, yo era de un radicalismo del berraco porque yo había sufrido un carné propio y yo decía, en fin, y con el tiempo, pues fui como superando eso psicológicamente, emocionalmente, y me fui como tirando a donde siempre había estado, que era en el centro, en la centro derecha. Pero tuve mis épocas de radicalismo. De hecho, parte de eso fue esa etapa de apoyar en cierto momento a Trump, porque lo veía como una persona que iba a irrumpir en un sistema corrupto. Pero yo no va madurando y va aprendiendo, y lo que estoy viendo ahorita es finalmente lo que tú dijiste al principio. O es el señor Hernández, que no sabemos a dónde nos va a llevar, o el
señor Petro, que ya sabemos lo que lo rodea y que genera serias preocupaciones. Entonces la gente está en este momento, Dios mío, ¿y qué hago? ¿Por quién voto? Y pienso que eso va a ser una situación que la gente lo va a llevar hasta el domingo. Aquí en Miami la gente vive en un mundo muy distinto porque aquí la gente piensa eso, o sea, aquí estamos con los hermanos venezolanos, cubanos, hay muchos colombianos que dicen, no, sí, el comunismo y toda la vaina, pero realmente lo que se vive en otras latitudes, en otras partes, entonces es donde viene el tema de que no todo el mundo piensa igual y hay colombianos que están en otras latitudes y que miran la perspectiva del país de una forma diferente, personas que fueron perseguidas por grupos de derecha o que lo perdieron todo porque los extorsionaron y la policía no hizo nada o se confabuló con estos miembros de la delincuencia. Entonces, hay una cantidad de fenómenos de violencia que generan una cantidad de problemáticas sociales en Colombia y entonces lo que se esperaba de Duque era que fuera una solución para eso. Y lo que se generó es todo lo contrario. Y creo que ahí está el verdadero meollo del asunto. Ya no hay nada que hacer. Tampoco podemos estar culpando a Duque por todo. Pero hay que tomar una decisión el próximo domingo. Y yo en este momento, Alejandro, no te puedo decir honestamente que las dos opciones sean realmente, pues, o sea, yo no te voy a decir, no, si gana el uno, pues chévere, y si gana el otro también. No, realmente hay una cantidad de Bueno, y yo cuestionamientos. que no soy colombiano, estamos siguiendo este tema muy de cerca porque, repito, ya no es Colombia, ya el tema Colombia para todos es importante, que yo creo que es parte de la, es lo único que bueno, sabroso que ha quedado de toda esta historia de Cuba, desafortunadamente, de 63 años de desgracia, un pueblo que quiere liberarse de una bota militar como la de los Castro y no puede, los 23 años de Venezuela, los más de 40 años en Nicaragua, pero que hemos aprendido a no dejarnos seducir por las palabras bonitas, por quien lo dice mejor, porque ya tenemos como un olfato desarrollado. Lo que pasa es que seguimos siendo bananeros. Y le ofrezco mi disculpa a todos mis venezolanos, los colombianos, los que no somos No, pero bananeros. es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Sí, somos. Nuestra familia tú la oyes, nuestros amigos, no, que fulano, mengano. Cuando tú dices esto y describes, que fue lo que me llamó la atención de este análisis hoy, eh, pero en que vamos a escoger en como decimos los venezolanos, en Guatemala, Guatapeor. Entonces, fíjate, cuando le hacen los periodistas después de pasar la primera vuelta electoral a Rodolfo Hernández, que no estaba en el panorama, porque nosotros pensamos que esta segunda del 29 era entre Fico y Gustavo Petro. Es De más, acuerdo. la mayoría apostaba que era Gustavo Petro iba a arrollar en la primera vuelta y no iba a haber una segunda tanda. Entonces, no, que yo, y le pregunta a alguien, no, Hernández responde, no, yo sí voy a restablecer las relaciones y yo, mamacazzo en italiano, porque yo digo, no puede ser, no puede ser. Entonces, hoy lo ves, hoy cuando estamos grabando casi a las 10 de la noche de este miércoles, en la mañana de hoy, Hernández dice, es un bandido y atracador Maduro. Entonces yo digo, esto es populismo. Y después más adelante, por eso que estaba buscando aquí, oyes a Duque diciendo la siguiente declaración. Déjame ponerte aquí. Duque recordó que Chávez y Ortega eran populares y terminaron destruyendo sus países. Hernández es popular, el otro es de la izquierda, pero ¿quién es mejor o quién es peor? Respóndemelo, tú puedes responderme. Es decir, de verdad, conciencia. Yo me atrevería a decir, y te voy a plantear esta idea que yo he estado, digamos, maquinando en las últimas semanas. Yo pienso que el señor Hernández puede llegar al poder y tranquilamente, porque hay que recordarle a la audiencia y sobre todo a esos uribistas recalcitrantes que en plena campaña dijo, y abro comillas, si me toca apoyar a alguien en segunda vuelta, si está entre Fico y Petro, voto por Petro. Lo dijo así clarito, eso lo dijo el señor Hernández. Entonces, ¿quién nos dice a Es un nosotros? sinvergüenza más, no tiene parámetros morales. Ok, No, punto. pero lo que yo te pregunto, ¿quién nos dice a nosotros, por ejemplo, que sale electo y después le dice al uribismo, bueno, yo soy el que gobierno aquí ahora y vamos a hacer un programa ultra social de izquierda y vamos a traer a que nos coayude el señor Gustavo Petro, vamos a hacer un gran acuerdo nacional? ¿Cómo le quedaría la cara a los uribistas? Claro. Eso puede pasar, porque el señor también lo ha planteado. Entonces, ahorita todos estos partidos digamos, del establecimiento lo están rodeando, pero para mí es una persona inmensamente impredecible y para mí desde ese punto de vista
puede pasarnos algo igual, o yo diría peor de lo que pasó con Trump, que entró, quiso gobernar con la suya, se dio cuenta que nadie quería gobernar con él y el gobierno fue desastroso. Lo único que fue positivo fue en las En la políticas economía. económicas y en las políticas que tenía que ver con la protección de Estados Unidos Como frente, imagen y correcto. primicia. Ujú. Pero el resto, el tipo fue volátil y eso generó una cantidad de problemas. En el caso de Gustavo Petro, estamos igual como en una pesadilla sin fin. Piedad Córdoba con todos los cuestionamientos legales que no sé por qué no la han sacado. La señora Francia Márquez y todo lo que se dice de que está rodeada de elementos bastante, pues, o sea, por no decir preocupantes. Todo lo que rodea, por ejemplo, a personajes del grupo del Pacto Histórico. Entonces, lo que pasó con Roy Barreras. Entonces, yo realmente, honestamente, quisiera contestarte y decir que el uno o el otro, que hay uno que es menos nefasto que el otro. Yo pienso que estamos en una situación que dentro de lo nefastos que son ambas candidaturas o ambos candidatos, la gente va a tocar, y voy a utilizar tu expresión, va a tocar que meterse al fango y coger los dos pedazos de caca y ver cuál huele, no, Menos. menos peor y votar por ese, porque no va a haber realmente, Petro, por ejemplo, tiene Y ya, programas que para mí y son Cristian, irrealizables. y ahí, Cristian, ya perdimos. Porque cuando tú tienes que escoger entre los dos peores, ya perdimos. Yo lo dije desde un principio, por supuesto, no públicamente, en los medios donde trabajo. Aquí lo puedo hacer porque es mi canal. Después de la primera vuelta perdimos. Y además yo me voy a remontar históricamente a algo que yo creo que fue lo que me hizo perderme las esperanzas hace tiempo. Cuando tú revisas la historia de lo que fue este acuerdo de paz, donde estaba Cuba, que Cuba es el peor mal que nos ha tocado en la región durante estas 6 décadas. De acuerdo. Entonces, cuando vimos ese pacto de paz y que le dejaron unos puestos vacantes, que Juan Manuel Santos hizo lo que le dio la gana, que se ganó un premio Nobel de la Paz, sabiendo que era una sinvergüenzura de marca mayor lo que estaba ocurriendo, no solo para el colombiano, como tu caso que yo no lo sabía tampoco, que tú fuiste secuestrado, pasar por un secuestro de estos grupos irregulares como la FARC, el ELN, yo lo he vivido en mi familia en Venezuela. Han matado a primos de mi esposa, les han cambiado la historia, no les han cambiado todo, porque cuando te lo cambian a un sector de tu familia, te le están cambiando a ti. Y esta gente, con aquella impunidad, gobernó o formó parte y después entonces se separaron y se fueron para la frontera en Venezuela. Yo digo, esta vaina está jodida, jodida y estamos jodidos hasta que no haya un milagro. Entonces, yo perdí las esperanzas. Entonces, cuando llegamos a este punto, que yo sé que Colombia se convirtió no en la joya de la corona, Cristian, se convirtió, porque es que la droga, el mayor consumo es aquí en Estados Unidos. El lugar para hacer el trasiego más importante era Venezuela. Tiene el Caribe, del Caribe vuelan. Fíjate lo que pasó con el avión iraní. Voló desde México, supuestamente Panamá, y nadie lo rastreó, porque hay muchos gobiernos complacientes, muchos De gobiernos acuerdo. amigos, y no excluyo el de Panamá. De acuerdo. Y resulta que entonces ahora, nada, estamos escogiendo entre la mierda o la menos mierda. Entonces, nada, aquí perdimos todos los colombianos, los cubanos, los venezolanos, todo. Ayer hablaba con una amiga nicaragüense, Cintia Álvarez, eh, oye, que ella en un programa, yo creo que tú estuviste en algún debate, en los primeros tiempos que aquí había estas protestas, cuando le intentaron vaciar los bolsillos, y perdona que hable tanto, ¿no? Para dejarte hablar a ti que tú eres el invitado. No, que nosotros sí vamos a salir de esto. Yo lo, Cintia, se va a repetir la historia que Cuba y que nosotros los venezolanos. Ahí está, ayer me lo reconoció. Estamos jodidos, Cristian. Pero mira, tú tocas un tema importante y vale la pena anotar. Claro que estamos jodidos, pero miremos los escenarios, o sea, puntuales. Digamos, gana Rodolfo Hernández. Si gana Rodolfo Que yo Hernández, votaría por Rodolfo Hernández, ojo, entre me votaría porque por la izquierda y por estos tipos, pero al final, ok, dale, te dejo hablar, perdona. pues si gana Rodolfo Hernández, el país le habrá dicho no de manera contundente al petrismo de la figura de Petro. Pero si gana Petro, entonces se le habrá puesto fin de manera contundente al uribismo. Entonces,
Creo que aquí hay una lucha interesante de poder entre fuerzas de izquierda moderadas, fuerzas de izquierda radicales y fuerzas de pensamiento liberal en contra del establecimiento que representa el uribismo. Lo que pasa es que, y hay que recordarle a la gente esto, el uribismo y las fuerzas que lo acompañan llevan gobernando 20 años con puestos, con prebendas, con contratos y todo esto. Entonces va a ser muy difícil, y yo me anticipo a decirlo, de que Petro gane, porque es que va a ser muy complejo, así tenga todo el dinero del mundo, lograr vencer esa maquinaria que se está ¿Tú crees? Tú estás, volcando. primer colombiano que oigo así tan, y sobre todo conociendo tu postura política, que te atreves. Yo estoy casi seguro que Petro va a ganar, absolutamente seguro, convencido. ¿Tú crees? Bueno, yo digo que la va a tener difícil porque todo el establecimiento va a apoyar a Rodolfo Hernández para que no pase eso. Pero si llega a ganar Gustavo Petro, eh, yo te lo digo honestamente y se lo he dicho a varias personas, yo no creo que él vaya a ser el fenómeno siniestro Chávez, Ortega y todo esto por una sencilla razón. Y es que donde lo haga, eh, o sea, va a terminar dilapidando todo un, digamos, un esquema de trabajo que han venido haciendo durante los últimos 40 años. Entonces no creo que todo el mundo alrededor de él esté dispuesto a jugársela en esa dirección. Pienso que sí Colombia va a entrar en una transición hacia un modo más liberal, mucho más hacia una tendencia socialdemócrata, que es distinto, pero no creo que se vayan a dar esos fenómenos que plantean que pasó en Por qué Venezuela y en tiene otros este países, porque, planteamiento tan osado a estas alturas, ahora de la segunda vuelta? Es bastante osado este planteamiento que tú haces. claro, pero eso que te estoy diciendo te lo digo porque Petro no tiene, por ejemplo, mayorías en el Congreso. Entonces vamos a tener, tiene 20 senadores en el Senado y creo que tiene, si no estoy mal, como unos 18 representantes a la Cámara, si la cifra no me queda mal. Y eso implica que en el Senado está el Partido Liberal, que está en contra de él, Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical. Entonces va a haber una cantidad de partidos que le van a hacer oposición y necesariamente para lograr la agenda que quiere, va a necesitar el Congreso porque no la va a poder hacer a pupitrazo. Así dicten decretos de Bueno, emergencia económica. ahí te voy a hablar como venezolano y te voy a poner mi ejemplo y tú me rebates lo que te voy a decir. Ok, listo. En Venezuela que pensamos que tenemos una oposición, realmente, la pongo entre comillas, y el chavismo no tenía, el madurismo no tenía, pero resulta que el dinero que les está entrando ellos por el narcotráfico, por sus asociaciones terroristas en el mundo, es tanto que han comprado voluntades. Entonces tú te puedes imaginar que va a tener oposición, pero esa gente todo el mundo tiene un precio y todos los políticos han tenido un precio. Entonces, fíjate lo de Venezuela, que ahora a pesar, y yo soy de la tesis del que creo, y me sumo a ella como muchos analistas, que esto de los sillazos, esto del ataque, también entre comillas a Guaidó, es que ella le hizo su papel, lograr que el mundo que lo apoyaba, entre ellos Estados Unidos, se convenciera de que va a ir a elecciones libres en el 2024, que es cuando lo contempla la constitución chavista venezolana, y ya él hizo su papel. Ahí queda Henry Ramos Ayú, quedan los que han comprado y los que se han vendido por dinero, dádivas y contratos. ¿Por qué no pasar en Colombia? ¿Por qué tú crees que no pudiera pasar allí? Pues la posibilidad está abierta y puede pasar, porque finalmente si llega a ganar el petrismo va a tener la chequera disponible. Lo que pasa es que ahí vamos realmente a poner a prueba qué tan cierta es esa emoción y ese amor por Colombia de estos senadores de varios partidos, ¿no? Que han hablado, pues, de que con Petro no, que esto, que yo no sé qué. Vamos a ver si también tienen precio y renuncian a sus principios democráticos y dejan de defender eso y terminan aceptándolo todo. Finalmente, puede pasar una cosa y pasamos al escenario, ahora pensemos en el escenario de Hernández. Gana Hernández. Hernández no tiene ni un solo senador. Digamos que se le van uniendo porque empieza a repartir cuotas burocráticas y prebendas. Eso que dice que va a quitar, por ejemplo, las camionetas blindadas y que las va a vender y que entonces esa plata la va a utilizar para pagar
los deudas de crédito de educación de los muchachos. Eso es absurdo. Populismo. Populismo, porque es que El más primero tiene burdo. que, claro, pero esos son dineros que ya son asignados por el Congreso. Para él, si hace parte del presupuesto nacional, tiene que ir a través de una ley de la República a hacer ese cambio para poder que ese dinero se destine, porque él no puede decir, bueno, ya cojo esta plata para acá y la destino para allá, a menos que esté dentro del presupuesto de, digamos, del Ejecutivo, dentro de sus, digamos, pero él no tiene poder sobre las camionetas blindadas de los congresistas, por ejemplo. Son temas que hay que conocer, pues el tema de cómo funciona el Estado. Entonces, dentro de ese contexto, eso y otras propuestas que he hecho que son bien populistas, entonces uno dice, bueno, llega este señor y toda esa mano de políticos, ¿usted cree que se van a dejar reformar? No se van a dejar reformar. Va a haber un caos de gobernabilidad. Entonces, pues que te digo que no sé qué sea peor en el contexto real del gobierno, o podemos tener lo que pasa con Joe Biden, ¿no? Que llegó a la presidencia y es manejado pues desde bambalinas, no sabemos quién. Entonces, dentro de ese contexto, a mí realmente me tiene preocupado cualquiera de los dos, pero me atrevería a decir que lo que se dice de Petro que va a llegar a acabar con el país lo dudo, pero no tanto por Francia Márquez, ni por Piedad Corona y todo eso, sino porque hay mucho político del establecimiento que finalmente no va a estar dispuesto a perder sus prebendas, pero como dices tú, todos tienen un precio, ¿no? Pero Y, faltará a ver qué pasa, pero yo al menos te digo que yo estoy decepcionado y triste de lo que tenemos ahorita como políticos, pero es resultado de la politiquería que hemos tenido en los últimos 20 años. sí, ¿no? Y de hecho, además yo sé que tú coqueteas mucho con la política y has intentado, y yo sé que algún día lo vas a lograr porque eres un tipo convencido de tus ideas. Y yo creo que quien tiene pasión, tiene convencimiento, logra entrar en la calle del deseo y conquistar ese sueño. Mira, Cristian, ya analizado, porque ya veo hacia dónde iría tu voto el próximo domingo, no te lo voy a preguntar abiertamente porque ya está claro que no te haya entendido en estos 25 minutos, pues, pues no tiene dos dedos de frente o no tiene la frente tan amplia como la mía que se confunde con, con la calvicie. Pero sí te quiero decir algo, vamos a hablar del escenario de Miami y de la región. Aquí en Miami, los que vivimos en este patio, un patio totalmente diferente, inentendible para Estados Unidos, por eso algunos le dicen que esto no es Estados Unidos todavía, aquí hay mucho colombiano, la gente confunde, incluso le llaman a Doralzuela porque que viven más venezolanos, pero cuando tú escudriñas, ustedes tienen mucho tiempo huyendo de estos grupos irregulares, haciendo vida en los Estados Unidos, más que nosotros los venezolanos. De acuerdo. Y ustedes son muchísimos, muchísimos. Yo creo que no lo hemos alcanzado. No me atrevo a decirlo porque no manejo cifras, pero aquí hay cubanos, hay colombianos. Por supuesto, es un patio fundado por los cubanos, a quien debemos agradecerles siempre. Yo se los agradezco siempre, que nos ha permitido tener un lugar donde huir de De nuestras acuerdo. y nuestros regímenes. Pero tú sabes que en estos días fui a conversar con una amiga periodista, Zairena Barbosa. Ella es la directora de contenido, trabajamos mucho tiempo en Globovisión en Venezuela, de la 1040, ¿no? De Unión Radio, aquí en Miami, que es una de las radios, yo creo que está número uno a De nivel. acuerdo. Zairena es una mujer muy inteligente. Tuvimos una conversación que tenemos años, como ella misma me dijo. Oye, qué chévere que nos pusimos al día, ¿sabes? Porque entre el vaivén de tantos años no lo habíamos tenido. Y ella me dice, tenía una pizarra a mí me llamó la atención. Bueno, yo admiro y quiero muchísimo a la gente, la inteligencia. Yo descubrí que no solo fue compañera mía, sino que una mujer apasionadamente inteligente. Extremadamente inteligente, de acuerdo. Extremadamente, Y bella extremadamente. además, Me claro. sorprendió porque yo tenía muchos años, nosotros hicimos cursos en Globovisión en Zulia, además, debo decirlo, ella se va a rechar conmigo porque nosotros nos pusieron a hacer un curso con Denis Oyer, que trabaja en CBS aquí, cuando estábamos en Venezuela, y los peores alumnos de ese curso en Venezuela, que lo hicieron en el estado Zulia, fueron Zairena Barbosa y este servidor. Los peores de todos los que hicieron el curso. Fuimos, bueno, Denis Oyer nos dijo, le mando saludos donde quiera que está, porque fue un curso maravilloso, pero bueno, no me quiero desviar en el tema, ¿no? Zairena me va a matar. Ella me decía, Alejandro, tenemos que estar preparados y en la radio nos estamos preparando porque lo que viene con el triunfo de la izquierda en Colombia no es fácil.
Entonces me volteé, ella me enseñó una pizarra, no voy a revelar lo que me dijo, ni nada. Y yo decía, salí de esa reunión y yo decía, wow, la verdad que lo que nos toca es muy difícil. ¿Tú crees que me dice la migración, va a haber otra oleada, no solo de colombianos, porque están los argentinos? ¿Cómo lo ves tú, Cristian? ¿Realmente coincide con Zairena Barbosa en este sentido de que los tiempos por venir, vamos a poner el ejemplo que este 29 gane Petro? No, nos va a tocar horrible. Bueno, yo insisto en que gana Hernández el domingo. Y segundo, insisto en que ya no podemos estar o sea, en el hueco. O sea, en los últimos 6 meses han entrado más de 40.000 colombianos por la frontera sur de Estados Unidos de manera ilegal y siguen llegando de manera masiva. Tengo personas, por ejemplo, con las cuales me he reunido, colombianos que están ahorita aquí. Una, en el caso especial, me dijo, no, doctor, yo ya, todo el barrio se vino. Todo el barrio, abro comillas. Entonces yo creo que la emigración masiva, el éxodo ya empezó por el desastroso gobierno de Duque y las consecuencias de la pandemia y las malas decisiones que se tomaron durante esa época. Y pues o sea, no nos alcanza el tiempo para entrar en ese análisis, lo nefasto que fue esa reforma tributaria de Duque. Acabó con una cantidad de empleos y miles de empresarios. Muchos de ellos ya están aquí. Entonces, dentro de ese contexto, ya lo que venga, pues, o sea, ya estamos es con la casa ya medio quemada. Entonces sí se va a venir una oleada de migración, pero se va a venir una oleada de migración ahora que entra Hernández, si es que este gana, y si entra Petro también. O sea, no va a haber diferencia porque la secuencia se va a perpetuar. Y mucho migrante que hay en Colombia, sobre todo venezolano, va a buscar hacer la travesía por Centroamérica para llegar acá, lo mismo que mucho colombiano, mucho boliviano, peruano, que va a buscar también hacer esa travesía, porque es que lo que tenemos, Alejandro, para mí la derecha fracasó en ser una alternativa política de desarrollo en los países donde la izquierda era una amenaza. Entonces, si gana la izquierda el domingo en Colombia, no será porque Colombia se volvió izquierdista, no, sino porque la derecha fracasó en poder brindarle oportunidades a la gente, y eso ha pasado en todos los países, como pasó también en Chile, porque les dan la entrada, les dan el espacio, y entonces pues eso es lo que ha terminado sucediendo. Entonces, los únicos culpables de eso son todos esos partidos tradicionales que han fallado en Venezuela, en Colombia, en Chile, en donde han dejado a mucha gente de extracción social, o sea, pobre, totalmente desafectada. Y ahí es el verdadero problema. Entonces, si gana Petro, que para mí sería una sorpresa porque veo que todo el establecimiento está con Rodolfo Hernández, pues ya miraremos a ver qué pasa. Pero coincido con Zairena, eso ya está pasando y va a seguir pasando. Bueno, entonces, bueno, yo fíjate que yo me quedé muy frustrado con ese análisis y pero ahora que tú lo analices, es verdad, hay un gran fracaso de la derecha. Yo que soy tan radical, que me ha tocado aprender que, bueno, no todo es blanco y negro, sino medias tintas. Ojo, jamás votaría por la izquierda, jamás votaría por un tipo que fue guerrillero, que mató, que intentó quitarle la vida a una sola persona, jamás. Es decir, me toca, se lo daría a una persona porque cree en cualquier cosa, menos en quitarle la vida o empobrecer. Pero bueno, al final ya tú aprendes también a no meter la mano por nadie. Mira, la gratuidad que nos da Zoom nos deja 2 minutos 57. Esta conversación está fabulosa. Yo me imaginé que iba a ser así porque tú además eres un tipo muy inteligente, muy brillante. Y te digo algo, tenía días que no conversábamos. De acuerdo. Sí, de verdad, tenemos días que no conversamos y hoy quedé gratamente sorprendido. Te mandé un audio precisamente por eso, porque a mí me gusta reconocer, como me pasó con Zairena, lo reconocí contigo, me encantó y yo, coño, tenemos que grabar algo para mi canal, ya que estamos de cara a esta segunda vuelta. En estos 2 minutos quiero que me hables de Guaidó, porque yo me desilusioné mucho, yo dejé de creer en esta gente, yo creo que esta gente que hace negocios con el chavismo, llevar a elecciones libres después que querías un fin de la usurpación, unas elecciones con la dictadura que lo tiene todo confiscado. ¿Qué piensas tú de Guaidó? Pues de Guaidó siempre tuve mis reservas desde el principio. No sé si recuerdas que en varias oportunidades fui a tu programa y de hecho fui víctima ahí de algunos colegas que no Sí, les gustaba. te hacían bullying, es verdad. Y yo estaba de acuerdo con mi colega.
Porque yo decía lo que yo Lo que- sentía en ese momento de Guaidó, que era que, pues, o sea, yo no le veía a él realmente el liderazgo para vencer al establecimiento, al chavismo. Y pienso que me atrevería a decir, o sea, que la historia me ha dado la razón, pero también pienso que somos ingenuos a veces por la esperanza de buscar la libertad y buscar que nuestros países tengan un futuro distinto. Y vemos escenarios en donde personajes que llegan y ofrecen pues muchas cosas y finalmente terminan fracasando, pero el fracaso de esos líderes, como también pasa en Colombia con Duque, tiene consecuencias nefastas para el futuro de un país a 10 y a 20 años, porque no solamente fracasa el líder y la figura del líder, sino que fracasa lo que propuso ese líder y finalmente la población lo traga entero después. Y pienso que esa desilusión con Guaidó genera de que la gente no le apueste a una Venezuela libre y pues no sabemos cómo puede encajar eso en un escenario totalmente controlado por el chavismo, pero es lamentable y triste. Así es. ¿En dónde te pueden seguir? Que nos quedan menos de 40 segundos. ¿Dónde te pueden seguir en tu contenido que haces? Que me sigan en Instagram, en Mancera Mejía, Mancera con C, Mancera Mejía, ahí me pueden seguir y también en Twitter en cmancera33 y ahí nos vemos y gracias. Y no sabes por qué voy a votar, se estás adivinando mal. Oye, si votas por Duque, borro esta entrevista, por Duque, óyeme tú, por Petro, borro esta entrevista y no sale publicada. Altera, gracias. Un abrazote. Chao, hermano, nos vemos. Chao.